lo dijimos incluso cuando en aquellos años, ¿no? Salió el reinfo, ya advertimos de que eso iba a fracasar, que iba a avanzar hasta un punto de quiebre donde no podía avanzar más, aunque no ha avanzado, ¿no? Lo único que han logrado es registrar a los mineros informales, en el mejor de los casos, y después cuando han querido decirle, muy bien, toma tu título para que trabajes tranquilo, ahí viene el quiebre. Mucho escándalo, ¿no es cierto? Se está armándose en relación a la pequeña minería y a la minería artesanal. El Muki, mitos y realidades de la minería artesanal. Buenas tardes, amigos de este podcast, El Muki, amigos del Muki, seguidores de esta red social. Estamos en una edición especial. Mi nombre es Dante Pinto y en esta ocasión estoy reemplazando a Gabriela Soto, quien se encuentra recuperándose de una cirugía y a quien además le deseamos una pronta recuperación. Tengo la suerte de compartir este espacio con el doctor Walter Paz, una persona a quien conozco de muchos años, abogado de profesión, un experto además en temas de descentralización. Usted ha acompañado todo este proceso de descentralización a los gobiernos regionales y que además ha seguido de cerca el proceso de la pequeña minería y minería artesanal, que es a lo que nos convoca. Doctor Walter, ¿cómo está? Muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Este es otro momento, ¿no es cierto?, donde hay que empezar a hablar las cosas claras, porque mucha falsedad, mucha pompa, mucho escándalo, ¿no es cierto?, se está armándose en relación a la pequeña minería y a la minería artesanal, ¿no? Sí, ¿no? Hay una campaña demoledora. Sigo yo, ya medio le digo yo que trato de ser muy pasivo, muy calmado con ciertas opiniones, pero demoledora y casi bien fuerte, ¿no? Por decir algo, realmente feroz. Contra los pequeños mineros, los mineros artesanales, contra el reinfo, ¿no? Han convertido el reinfo, ¿no es cierto?, en una mala palabra, ¿no? Sí. Y el reinfo no es una mala palabra, ¿no? Fue una alternativa que impulsaron, ¿no es cierto?, para la formalización, pero ya lo dijimos incluso cuando en aquellos años, ¿no?, salió el reinfo, ya advertimos de que eso iba a fracasar. Se iba a avanzar hasta un punto de quiebre donde no podía avanzar más, como que no ha avanzado, ¿no? Lo único que han logrado es registrar a los mineros informales, en el mejor de los casos, y después cuando han querido decirle, muy bien, toma tu título para que trabajes tranquilo, ahí viene el quiebre. Vino el quiebre porque la mediana minería, respecto de la que depende la pequeña, ¿no?, tenían los títulos de concesión. Y el título de concesión no se podía partir, ni se podía transferir, y por tanto el pequeño minero no podía acceder a formalizarse porque no tenía el título de concesión. El título de concesión tenía un dueño y ese dueño no lo podía ceder, porque la ley de minería te decía que no le puedes quitar, ¿no? La concesión es un derecho real, casi como tu casa, ¿no? Entonces viene alguien, quiere estar en tu casa y por más que tú no estés en posesión, por más que tú no la necesites, por más que tú no la explotes, ¿no?, el que la necesita, el que trabaja y el que la explota, nunca va a poder formalizarse. Y es curioso lo que nos menciona porque hasta un derecho real como es la propiedad prescribe, ¿no? Claro. Cuando el otro está en posesión, pero esto no. Y todavía si tomamos en consideración que los recursos naturales son de la nación. Correcto. Entonces, ¿cómo le puedes dar en propiedad de por vida, ¿no?, a las concesiones mineras y no les puedes tocar, ¿no? Es muy conocido, ¿no?, ese cuento que dicen, un meme que salió, ¿no? En Estados Unidos, ¿no?, tú encuentras petróleo en el patio de tu casa y terminas millonario. Es tuyo. ¿No?
En cambio, en el Perú, encuentras oro en el patio de tu casa y resulta que te botan, ¿no? Sí, pues te botan de tu casa, ¿no? Pero Porque te eso es el botan. Estado bien y se lo da a alguien Y se para lo, que lo extraiga. se lo da a cualquiera y dice, yo soy el Estado. Oye, pero yo, no, no me interesa, ¿no? Eso es, podríamos decir, el nudo gordiano Ujú. en este problema de la formalización de los mineros, ¿no? Y Cuyo error o delito es sacar recursos naturales del suelo peruano. sí, Peruanos sacando recursos naturales del suelo peruano y los vuelve delincuentes eso. y lo peor de todo es que lo están sacando de minas que no las explotan, Claro, ¿no? ociosas, como dicen Ociosas. ellos. Tienen el papel, tienen un dueño y es como la del perro del hortelano, ¿no? Que no come ni deja comer, Sí, ¿no? pues, Entonces, esa es parte de la situación, ¿no? es la situación, me parece, dramática que viven ellos, ¿no? Claro, hay vicios también, ¿no es cierto?, que llegan, pues, las presiones, la delincuencia, los vicios no normales, el alcohol, ¿no? Hay otros vicios, ciertamente, pero eso sucede cuando el Estado promete hacer algo, al final no cumples, entonces tienes el reinfo de por vida, eterno, y que finalmente nunca llegas a la formalización. Me parece que alrededor de no más allá del 10% de los reinfos han terminado formalizándose, Sí, un poco menos. ¿ya? Y de ahí no hay más nada. Y la responsabilidad de quién es del Estado. Pero no es el Estado en general, ¿ah? O sea, es el gobierno nacional, porque el gobierno nacional le quitó, esta es una competencia de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tenían esa competencia. Cuando empieza a ejercitarse, estamos hablando antes del 2010, empiezan a ejercitar la competencia para formalizarse, ¿no? Viene el gobierno nacional y dice, no, un momentito, hemos creado el Reinfo y ahora vamos a hacer un registro nacional. Bueno, ya pues los gobiernos regionales no lo cuestionaron, o sea, vinieron, aceptaron eso, ¿no? Y luego después de ahora, dice, no señor, caballeros, ¿sabes qué gobierno regional de acá en adelante no te metes? ¿No? Con la ley que han sacado y el reglamento que han sacado hace 15, 20 días atrás. Entonces, no, no te metes tú, yo, gobierno nacional, soy el órgano rector. Y esa es la clásica, el clásico recentralismo, ¿no?, que impulsa el gobierno nacional, todo tipo de los sistemas administrativos, todo tipo de competencias. Los ministerios ahora son los órganos rectores, ¿no? Como si estuviésemos en un estado unitario. No somos un estado unitario. Eso es una gran mentira que lo cuentan en la televisión, en los medios oficiales. En Willax dice, somos un estado unitario. ¿Cómo somos un estado unitario? No han leído la Constitución. Nosotros somos unitario y descentralizado, que no es lo mismo. ¿Ya? Es, en términos de doctrina constitucional, le hemos llamado así, pero a nivel, podríamos decir así, a nivel mundial, esta clase de estados se conocen como estados regionales, estados Ujú. compuestos, estados complejos. Ese es el nombre. O sea, están en el intermedio entre un estado unitario y un estado federal. Están en el medio, descentralizado. Entonces, incluso la ley de bases de descentralización claramente lo señala, ¿no? Que es las competencias del gobierno nacional no deben ejercerse para invadir las competencias de los gobiernos regionales. Y además, dentro del proceso de descentralización, es un proceso permanente, ascendente e irreversible. Significa que lo que tú ya le diste y descentralizaste a los gobiernos regionales para decirle, encárgate tú del fomento de la pequeña minería y la minería artesanal, ya no se lo puedes quitar. Pero con la ley que han sacado, El ¿no? decreto supremo 09 que salió publicado el domingo, de Energía y Ahora Minas. el Ministerio de Energía y Minas es el órgano rector. ¿Y qué significa rector? Gobernar. Ujú. Entonces, el órgano rector va a gobernar, ¿no? Va a dirigir todo, y los gobiernos regionales, ¿qué van a hacer? Como dice este decreto supremo, van a, como dice, coordinar, ¿no?, las labores administrativas. ¿Cómo?
pero no era el que yo tenía que regular, dirigir, fomentar este tema. No, ahora tú te vas a dedicar a coordinar. Entonces te bajaron, te quitaron tu competencia. Eso es inconstitucional. Los presidentes de los gobiernos regionales se han reunido también, ¿no? Sí. Y han sacado su comunicado. Pero su comunicado, pues, me parece un poco a destiempo, ¿no? Porque hace tiempo que han debido dar el grito al cielo, ¿no? Y decir, momentito, el reinfo no es mala palabra. La prensa nacional se encarga de un poco más y decir, Mosca Loca es el que dirige el reinfo, ¿no? Entonces, y cuando no es así, son varios centenares de miles de familias peruanas que viven y dependen de la pequeña minería. Claro, como no nos tocan a mí, mejor que al otro que lo maten, ¿no? No podemos pensar eso, pues, ¿no? La pequeña minería y la minería artesanal está siendo así, abierta y descaradamente, ¿no? Estigmatizada, perdón, y todo con objetivos políticos. El objetivo político, ¿no es cierto?, es de recentralizar lo que está recentralizado ya en otros aspectos, en las municipalidades, en los gobiernos regionales. Las licencias de edificación ahora han convertido a las municipalidades en verdaderas secretarias, porque no tienen ningún poder de decisión sobre las licencias de edificación. Ahora te sacan las licencias en Lima, ¿no? Todo, absolutamente todo, han vuelto a recentralizar el Estado, ¿no? Y este tema de la pequeña minería y la minería artesanal ha seguido la misma ruta. Estamos todos, ¿no es cierto? Ahora los gobiernos regionales tienen que acatar lo que va a decir el Ministerio de Energía y Minas. ¿Y quién? ¿El ministro? No. ¿Sabes quién? El director general de pequeña minería es el que va a ser, o sea, un burócrata va a tener más poder político, más poder de decisión que un gobernador regional. ¿Cómo es posible eso? O sea, un burócrata que no es elegido por el pueblo le va a ordenar, porque ahora sí le va a ordenar al que fue elegido por el pueblo, por favor, ¿no? Sí, lamentablemente, y eso es alarmante lo que está pasando, indignante, como usted refiere, pero lo curioso de todo esto es que, si bien es cierto, el reglamento, que es el Decreto Supremo 09, ha salido el domingo pasado, el domingo último, pero es una norma reglamentaria de una ley que salió en el mes de diciembre del año pasado, que es la 3221.13, que ejerce, que le determina la rectoría de este proceso al gobierno nacional. Y en ese momento sí, pues no hubo una manifestación, ¿no? No sacaron un pronunciamiento de los gobiernos regionales, pero se quedó ahí. Y luego van a esperar el reglamento para sacar nuevamente otro comunicado y recién están anunciando una acción de inconstitucionalidad. Bueno, no sé en qué vaya a terminar esto, pero un poco tardía, ¿no? Estas reacciones, Sí. aparentemente. Lo que pasa es que desde las provincias, ¿no? O en las provincias tenemos un defecto. Ujú. En las provincias lo que más daño hace es el provinciano centralista, Mm. ¿no? El provinciano aquel que cree que del gobierno nacional tiene que decirte todo, ¿no? Y eso atraviesa no solamente a los funcionarios elegidos por voluntad popular, sino también a la burocracia estatal, ¿no? Y de esa manera se hace un grave daño a la nación. ¿Por qué razón? Porque cortas la creatividad, cortas la innovación, cortas la inventiva de los servidores públicos. Entonces, el servidor público, ¿cuál es el mejor servidor público? ¿El que innova? ¿El que inventa? ¿El creador de nuevas alternativas? No. ¿Cuál es el mejor servidor El público? que hace caso a todo. El que hace acaso a todo. Y solamente hace lo que dicen que tiene que hacer. Porque le pasan su formulario, su reglamento, su directiva, sus lineamientos, y lee y se aprende todo. Y ahí dice, tienes que firmar acá, firma. Tienes que poner el sello allá, pone el sello y se acabó. Ahora, ¿qué pasa? Que esto está armado también con la Contraloría. Si no haces eso y si no sigues las directivas que ellos dicen, Sanción. te someten a procedimiento sancionador por la Contraloría, te crucifican y te suspenden. Entonces, para evitarse problemas, acatamos todo a pie juntillas, ¿no? Y entonces tenemos una población
de servidores públicos, ¿no? Sometidos, podríamos decir, obedientes, ¿no? Sumisos, cuando la administración pública debe ser todo lo contrario. Debería tener servidores creativos, innovadores, ¿no? Porque así vas mejorando. Correcto. Esta norma que ha salido, que estamos conversando, le da un plazo a los gobiernos regionales para que todos los expedientes sobre formalización minera sean remitidos a Lima. Si no lo hacen, ¿Contraloría lo sancionaría? Claro. Entonces, para eso tienen que obviamente reaccionar y presentar la demanda de amparo que han presentado, ¿no? No se pueden declarar en rebeldía ante una norma. Perdón, la acción de inconstitucionalidad. Es que un camino es la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué otros caminos Acusarla. hay? El otro camino es un conflicto competencial, que yo también me parecería también muy adecuado. Ya. O sea, a través de un conflicto competencial, no solamente se discuten si dos instituciones del Estado no reclaman para cada quien su competencia, sino también cuando el otro se entromete, invade lo que a ti te corresponde. Si la ley de base de descentralización le ordena al gobierno nacional que el ejercicio de sus competencias no puede invadir la de los gobiernos regionales, en este caso lo han hecho. Entonces también podría ser otro mecanismo para defender de los fueros regionales una demanda de conflicto competencial y decirle al TC, oye, la Constitución, la ley de bases de descentralización, que son el bloque de constitucionalidad normativo en el país, dicta que como gobierno regional yo soy el competente para manejar la minería, la pequeña minería y la minería artesanal, y aquí el gobierno nacional me lo ha quitado. ¿Y por qué lo ha quitado? Simplemente porque le dio la gana, ¿no? Entonces, así puedo yo manejar el orden jurídico constitucional de ninguna manera, ¿no? ¿Y una demanda de conflicto competencial tiene los mismos requisitos que una demanda de una acción de inconstitucionalidad? ¿O simplemente un gobernador regional podría firmarla sin necesidad de que el Consejo Regional lo apruebe? No, o juntar sí. las firmas, las 5.000 firmas que implica una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la vía más corta, en todo caso, para que deberían usar los gobiernos regionales? Lo bueno está en que en la demanda competencial tú le puedes pedir medida cautelar al Tribunal Constitucional y decirle, un momentito, mientras vamos discutiendo el juicio, tú dispón que se suspende todo. Correcto. ¿Ya? Ahora... Y esto lo podrían hacer en 2 o 3 días, digamos. Sí, claro. Ahora, otra cosa es, más bien es necesario el deslinde, la minería ilegal. Ah, no, definitivamente. La minería ilegal es la que invade y hace agresión, ¿no es cierto?, ambiental. Eso es otra cosa. Es un delito. Eso es Está en el Código Penal. Así es. Eso es, nadie defiende eso. Nosotros estamos hablando de la minería informal. Y la prensa nacional, con el mayor descaro y con el mayor cinismo, habla de lo mismo. Está sinonimizando las dos cosas que son distintas. Correcto. Yo, por ejemplo, creo que más bien debería calificarse a Sauder, ¿no?, como una empresa que realiza minería ilegal, porque no solamente va a invadir a producir daño ambiental en el Valle de Tambo, sino también en las playas de Mejía. Entonces, esta actividad de la minería ilegal no es solamente pues a los payapadores, a los que se meten y depredan en la selva, en Madre de Dios, ¿no?, sino también aquella minería, gran minería, que tiene el mayor descaro de seguir afectando el ambiente, y el ministro de Agricultura, ¿no es cierto?, con el mayor desparpajo posible y el mayor cinismo, te dice, no se contaminan las plantas si les botas minerales en exceso. No, eso es beneficioso para las plantas. Yo no sé, bueno, hay que tener bastante caradura. Sí, ¿no? ciertamente la minería ilegal es un delito y no hablamos de eso, sino del proceso de formalización minera. Y creo que el delito de minería ilegal se puede realizar en cualquiera de los estratos, ¿no? Artesanal, pequeña, mediano, grande, finalmente, si es que puede ser el escenario, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema, doctor, entonces una acción
competencial, por una demanda Sí, por un competencia. conflicto competencial, Ajá. ¿cree usted que es el más adecuado y los gobiernos regionales tendrían esa opción también, más allá de la inconstitucionalidad? Es más breve y tiene una medida cautelar. Sí. Declararse en rebeldía ante una norma inconstitucional. No, no le vería bien porque la Contraloría los va a crucificar y también denunciados en la Fiscalía, ¿no? Entonces no me parecería el medio más Porque ya adecuado, es un abuso, ¿no? O por sea, supuesto. ante una norma abusiva, ante una política abusiva, ante un gobierno abusivo, no lo sé. Ahí, Otro beneficio de la demanda competencial sería que no solamente puedes pedir la medida cautelar de suspensión de todos los actos de ejecución, sino que también podrías tener un mejor espacio para explicarle al Tribunal Constitucional, que es el que resolvería el caso, en qué tanto te afecta, ujú, en qué tanto te afecta el desarrollo regional, ¿no? Si la minería, la pequeña minería, la minería artesanal, fue transferida a los gobiernos regionales, es porque el gobierno regional necesita manejar todos los recursos naturales en su ámbito regional para presentar un proyecto de desarrollo regional. Si tú no manejas, ¿no es cierto?, los recursos que están y que son de ámbito de tu región, entonces eres cualquier cosa menos gobierno regional, ¿no? Podrá ser una administración regional, podrá ser un club de amigos, lo que quieras, pero si tú no tienes la posibilidad de dictar políticas, y las políticas se dictan a través de ordenanzas, si no tienes la posibilidad de dictar normas para tu escenario y para tu realidad peculiar que vives en tu gobierno o en tu espacio regional, si no tienes esa posibilidad, dejas de ser gobierno regional. Y ahí viene otro aspecto que se puede reclamar también en el tema del conflicto competencial, que se llama, y en términos en el ámbito constitucional, es la garantía institucional. La garantía institucional es la garantía que está protegida para que las instituciones, ¿no? Que están diseñadas en el marco constitucional no se desdibujen de tal manera que pierdan y dejan de ser y ser reconocidas como una institución, por ejemplo, regional o una institución municipal. Si a una municipalidad le quitas la posibilidad de que maneje la limpieza pública y el recojo de la basura y se lo das a una empresa X, esa municipalidad deja de ser municipio, sí, pues. ¿no? Doctor, aparentemente hay un sustento, un fundamento legal, ¿no? Porque están violando pues la Constitución, es una norma con muchos rasgos de inconstitucionalidad. Hay fundamentos legales, pero aparentemente no habría fundamentos políticos o administrativos que sustentan. Usted ha sido funcionario Mm. regional, funcionario público regional, conoce cómo es la burocracia regional y aparentemente los gobiernos regionales no han tenido pues logros mostrables en este proceso. Entre el 2 y 5% en el mejor de los casos de la cantidad de mineros en proceso de formalización, ¿no? Han logrado ser formales finalmente, pero no más. Entonces el gobierno nacional se escuda y la prensa nacional se escuda para decir y catalogar de fracaso este proceso, ¿no? Y no han podido hacer, no solamente, y no reconocen que está mal diseñado el proceso de formalización, por lo que usted decía, ¿no? Por el cuello de botella, que es que el titular de la Constitución es otro. Igual este cuello de botella se va a trasladar a nivel nacional, no soluciona nada, sino que catalogan de ineficaces, ineficientes a los gobiernos regionales por los pocos logros alcanzados. Entonces, una reflexión en ese sentido, la opinión pública dice, oye, ahora les están quitando la mamadera a los gobiernos regionales, se están quejando, están haciendo revolución por algo que no corresponde. No sé cuál es su impresión en ese sentido. Lo que pasa es que esa es una vocinglera muy marcada del centralismo limeño, ¿no? Em, es- lo que pasa es que en el Estado, el centralismo te dice, te da la competencia, por ejemplo, para que lo comprenda bien la población, ¿no? Es como si tu entrenador te dice, muy bien, vas a hacer esta carrera ¿qué se llama? De 200 metros
¿ya? Y después te preparas, ¿no? Tú entusiasmado vas a participar de la carrera, ¿no? Y el árbitro y el entrenador te dice, vamos a cambiar las reglas. Te voy a dar la posibilidad de que corras, ¿ya? Pero, ¿sabes qué? A mitad de camino hay una dinamita, ten cuidado, ¿no? Más allá, ¿no? Hay que se llama? Unos cocodrilos que te pueden cortar la pierna, ¿no? Y te mandan a esa carrera con ese tipo de riesgos y con ese tipo de problemas. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes tú ganar una carrera si te meten o como obstáculos dinamita o te meten un cocodrilo que te puede cortar la pierna? ¿Y cómo vas a ganar la carrera? No puedes ganarla. Es imposible ganar así. Entonces, cuando le dieron las competencias a los gobiernos regionales, ya les pusieron este tipo de trabas y le dijeron, mira, si ejerces esta competencia, ¿no? Me tienes que preguntarme a mí qué es lo que puedes hacer. Entonces, el ministerio creó efectivamente el REINFO. Y el REINFO le dijo, bueno, vas a hacerlo en esta forma. Tienes que pedir tales documentos, tales papeles, después tienes que hacer una inspección y finalmente, ¿no? Tienes que conversar con el dueño de la concesión minera. Si el dueño de la concesión minera te dice sí, bien. Y si te dice no, bueno, es tu problema, ¿no? Entonces, así como puedo yo ejercer un procedimiento, ¿no es cierto?, de formalización que pueda ser exitoso. Si los gobiernos, ahora, pero también hay que hacer una especie de autocrítica de los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales pudieron rebelarse frente al REINFO, porque el REINFO solamente estaba legislado por, que se llama por decreto supremo, por el ministerio. ¿Quién era el ministerio para venir y pecharte a ti? No era nadie. Los gobiernos regionales debieron sacar sus respectivas ordenanzas, rebelarse ahí sí ante los decretos supremos, porque un decreto supremo está acá y una ordenanza regional está encima. ¿Por qué? Porque la ordenanza tiene rango de ley. El decreto supremo es reglamento. No puede mandarle un reglamento, no puede, podríamos decir, contradecir, ¿no? Ni quitarle validez a una ordenanza, porque la ordenanza es de mayor jerarquía, pero no lo hicieron tan bien, pues, ¿no? Entonces acá también hay un mea culpa que tienen que hacer los gobiernos regionales por no haber reaccionado en su momento oportuno, ¿no? Y haber tenido una actitud pasiva, pues, ¿no? La del provinciano, pues bueno, ¿no? Más o menos me hace recordar, no sé si te acuerdas, cuando una vez Pedro Pablo Kuczynski se fue a Purímac y un alcalde le dijo, presidente, ayúdeme, y se hincó frente a PPK, ¿no? Rogándole que le dé mayor presupuesto, ¿no? Esa imagen, ¿no es cierto?, refleja mucho la situación del país, ¿no? Entonces, donde a veces desde las provincias no sabemos ejercer también con cabalidad nuestras propias competencias, nuestro propio poder regional, que no nos lo da el gobierno nacional, sino ¿quién nos lo da? La constitución política del Estado. Correcto. Entonces, sí, pues hay parte, es un proceso de descentralización incipiente aún, ¿no? Nos ha faltado también desde las regiones sentarnos pues en este proceso de descentralización, acomodarnos en la cancha y regir mejor nuestras funciones también. Pero creo yo, en conclusión, doctor Walter, con lo que nos está explicando, no va a depender. Para empezar, es inconstitucional la norma. Ajá, No puedo, porque el proceso de descentralización es continuo y irreversible. Mm. No puedo solicitar nuevamente las funciones del gobierno nacional, salvo que modifique la Constitución o la ley de bases de descentralización. Punto uno. Y punto dos, además, es que este proceso de descentralización no se va a resolver si es que la función la ejerce el gobierno regional o el gobierno nacional, sino que en sí mismo implica un cuello de botella que, al margen de quién ejerza la función, no se va a resolver, porque hay ese cuello de botella y hay que modificar otras normas en realidad para resolverlo, ¿no? No sé, en algunos últimos minutos, doctor, quiera tener una reflexión al respecto. Sí, efectivamente. El REINFO ahora lo va a manejar y le han cambiado de nombrecito, ¿no? Es como cuando le cambiaron el nombre a Caliguarma, ¿no? Entonces le han puesto otro nombre
pero la corruptela sigue igual, ¿no? Entonces, en el caso del Reinfo, mientras no se cambie la Ley General de Minería y se le quite la naturaleza de propiedad, la naturaleza de derecho real a las concesiones mineras, no va a haber solución a este problema. No hay posibilidad de solucionar. Podría pensarse incluso en incrementar alguna causal adicional para la pérdida de la concesión minera cuando el concesionario minero no la explota. Por tanto, si no la explota y es un recurso del Estado, es un recurso de la nación, bueno, que venga otro a explotarla, ¿no? Y si viene el pequeño minero, el minero artesanal, perfecto, bienvenido, y continúa tú la explotación, porque de esa manera damos trabajo, ¿no es cierto? Se genera riqueza y otros también, y si el dueño no, podríamos decir, no actúa como que no come ni deja comer, entonces mejor que te vayas a tu casa, ándate a tu casa. Pero para eso tiene que modificarse la Ley General de Minería, ¿no? Todo esto que está sucediendo, además de ser inconstitucional, ¿no? Anunciamos lamentablemente, ¿no? Que tampoco van a tener éxito si lo hace el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Vamos a llegar a lo mismo y se van a dilatar. ¿Y por qué lo están dilatando? ¿Y por qué no cambian entonces la Ley General de Minería? Porque ahí entran los poderes económicos de ese país, ¿no? Entonces, si le quitan la naturaleza, ¿no es cierto?, de bien intangible, podríamos decir así, la concesión minera, ¿no? Los de la gran minería van a dar el grito al cielo. No, ¿cómo vas a quitarme? No, esto es mío, ¿no? Y yo no invertí por gusto millones, ¿no? Yo tengo que recuperar. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, si la gran minería, ¿no?, que es la que tiene también además poder político en el Perú, mientras se mantengan, ellos tengan el poder político del Perú y tengan sometido, secuestrado al Estado, no va a haber solución al problema de la pequeña minería y la minería artesanal, ¿no? Por eso yo creo que un cambio constitucional sería adecuado en relación a la naturaleza jurídica del derecho de concesión. Es una concesión que te da un derecho real de propiedad de por vida y eterno y nadie lo puede tocar, o recuperamos y decimos los recursos naturales, la minería, el petróleo y todos los recursos naturales son de propiedad de la nación y te los entrego a ti en una concesión, es algo así como te los entrego en alquiler, ¿no? Para que los explotes, te dediques y ya está, pero nunca vas a tener la propiedad de eso. Nunca va a ser intangible para todos. No, la nación no puede renunciar a eso, ¿no? Correcto, doctor. Entonces hay que tener cuidado con las normas que estamos aprobando y modificando, que no son las adecuadas, cuando hay normas que sí hay que estudiarlas, evaluarlas y modificar. Muchas gracias, doctor Walter. Muchas gracias, amigos del MUCI. Muchas gracias. Será hasta una siguiente edición. El MUCI, mitos y realidades de la minería artesanal.